Buenas traders, en este episodio les quiero compartir una conversación que tuve con Rafa, un trader de mi programa, que ahora ha pasado a tradear con más calma, con más control y comparte cómo ha sido su proceso, qué es lo que le ha funcionado y aporta bastantes herramientas y tips que te pueden servir a ti si estás en este punto. Y personalmente creo que es muy interesante porque a Rafa lo veo en un punto donde ya está construyendo las bases sólidas para empezar a ser un trader consistente y exitoso, así que espero que lo disfrutes. Nada, ¿qué tal, Chelo? Gracias por traerme y por grabar este vídeo aquí contigo. Claro que sí, Rafa. Quería preguntarte, ¿cómo tú estabas antes de trabajar en tu psicología? ¿Cómo estabas con tu trading? ¿Y qué fue también lo que te motivó a decir, ok, yo necesito mejorar mi psicología para mejorar mis resultados? Pues básicamente antes de empezar contigo, me acuerdo que tenía resultados, pero eran muy en diente de sierra, como se le dicen, ¿no? Subidas, bajadas, no eran unos resultados consistentes Ujú. y tenía operaciones buenas y tal. Sí es verdad que para aquella época todo se magnificaba. Mm. Digamos que las operaciones buenas era un éxtasis de uff, ¿sabes? Y luego los stops y las pérdidas de cuenta eran como que me hundía, ¿no? Claro. Entonces, claro, llegado ya el momento, estaba tan saturado por no tener esos esperados resultados que tenemos de llegar siempre al retiro, a los retiros y tal, la consistencia, pues decidí que algo iba mal, evidentemente algo iba mal. Entonces, te conocí a través de mi amigo Josian, creo, por redes, Mm. me lo comentó y la verdad es que empecé a echar un vistazo a tu perfil, a ver tus vídeos y tal, tus reels y me pareciste una buena opción para empezar a trabajar la parte conductual del trading. Hacía buenas operaciones, como te he dicho, pero llegaba un día que por lo que fuese, a lo mejor tenía dos pérdidas seguidas, me saltaban dos stops y ahí ya era como que entraba en el modo este de trading por venganza, tengo que recuperar y, en fin, todo ese tipo de patrones psicológicos que se repetían una y otra vez, una y otra vez. Claro. Y, y claro, también estaba como el error clásico de querer acabar sí o sí el día en positivo, que era algo que estuvimos trabajando Ah, bastante. eso lo trabajamos mucho al principio, que sí era como que sí o sí tenía que llevar razón y tenía que acabar el día positivo. Claro, Claro, evidentemente eso derivaba en unas pérdidas mayores claro. y muchos días las cuentas quemadas. Ujú. Sí, sí, sí. Es que, claro, porque muchas veces como que uno no se da cuenta que tiene ciertas creencias como internalizadas de las cuales uno no es consciente, como el hecho de querer avanzar cada día, uno lo interpreta como que la cuenta tiene que subir cada día, lo cual prácticamente no es sostenible en el tiempo. Y Correcto. eso como que, sin uno darse cuenta como que en este caso te hacía como, ok, si perdías era como querer recuperar y a veces ya te pasaba de tu pérdida como diaria y al final entrabas ya en un ciclo negativo. Sí, 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 correcto. A ver, en principio la psicología del ser humano, a nadie nos gusta perder. Claro. Entonces, Mm. pues ese patrón lo tienes bien arraigado desde pequeñito en todos los aspectos y al final lo trasladas a tu trading. Claro, claro, claro. Y suelen pasar pues ese tipo de cosas, querer llevar razón cuando el mercado te está diciendo, oye, que no, que hoy no es tu día, apaga el ordenador y vete Claro. a hacer cualquier cosa, ¿sabes? Te mantienes ahí y venga, y entonces entras en un bucle Ujú. muy negativo del que a veces a mí me costó salir. Ya cuando empezamos a trabajar, pues ya empezamos a trabajar varios aspectos que hacía mal, Ujú. operar fuera de los horarios, eso fue uno de las cosas que recalcamos bastante. Y sí, pues ese tipo de cosas ya las fuimos erradicando. Claro. O el tema también a veces como que
que te pasa a ti, o sea, que te pasaba y que también era como muy común en varios traders, como operar por aburrimiento a veces, como estar viendo el gráfico y un poco encontrar algo cuando en ese momento no hay que estar operando y buscar alguna operación, que yo creo que es un patrón bastante común, pero que a veces uno no es consciente y termina sobreoperando en esos momentos donde ni siquiera uno tenía que haber estado operando. Correcto, yo lo que me pasaba es que operaba a todas horas, sobre todo cuando las lesiones, sabes que tuve 2 lesiones con un tiempo bastante largo, siempre estaba en casa y ahí me acuerdo que, vamos, eran todas las sesiones, Londres, Nueva York, aperturas, cierres, o sea, era como que, ¿qué hago? Venga, voy a mirar el gráfico, ¿sabes? Claro, No tenía un establecido un horario en el que yo me sentía cómodo y tal. claro. Claro. Y, y anteriormente, por ejemplo, tú comentabas que eran como muchas subidas y bajadas emocionales, ¿no? Y eso como que te mantenía estado como, o sea, estando en un estado como de break-even, subías, bajabas, subías, y eso muchas veces era como por, justamente me imagino las emociones que había al estar operando, cuando te estaba yendo bien positivo, era como que más como euforia, y esas veces que te llaman era cuando terminabas como explotando como la cuenta, ¿no? O sea, vivías como en un estado de mayor emoción, intensidad de emoción al estar operando, ¿no? Sí, sí, al estar operando y sobre todo al final del día. Claro. Al final del día, cuando los días eran malos y había quemado algunas cuentas, era como que todo se me hacía mucho más pesado. De hecho, me afectaba en mi día a día, me afectaba un montón. Claro. Yo me acostaba, me iba a dormir súper mosqueado, al día siguiente estaba sin ganas de nada, o sea, me afectaba a un nivel bastante, bastante grande. Claro. Y claro, la euforia de las ganancias era muy elevada Ujú. también, Sí, ¿sabes? Entonces, como te he dicho antes, era estar en ese ciclo de diente de sierra que ahora la verdad es que es todo mucho más rectilíneo, por así decirlo. Que cuando hay ganancias es parte del trabajo y cuando hay pérdidas son parte del trabajo también. claro, sí, sí, eso es como ya empezar a verlo como desde otra manera, como más estadístico y de probabilidad también. Claro, claro. Eso es otra cosa que también me imagino que hablaremos ahora. Claro, claro. Sí, de todas maneras. ¿Qué fue entonces? O sea, ¿cuáles dirías que fueron como tus principales cambios y aprendizajes dentro de lo que hemos trabajado? Pues el principal cambio que siempre me recalcabas es tener data de tu estrategia. Hmm, sí, Es hacer backtesting y tener y ver lo que realmente a ti te funciona. Porque yo me acuerdo que tenía varios patrones de entrada, los cuales me daban buenos resultados, claro. pero lo que me pasaba es que había veces que no los llegaba a ejecutar con, Sí, con la disciplina que tocaba y cómo tocaba, ¿no? claro. Y eso era porque no tenía data. Ujú, sí, Una vez, una vez que tú tienes data de tu estrategia y de tus patrones de entrada y de tus setups, ya no te basas en, vale, me ha dicho esto, no, te basas en, hostia, esto tiene un 60% de acierto. claro, claro. De, Que vas a perder prácticamente la mitad de las veces. sé que 6 estadísticamente me van a salir bien, Claro, ¿sabes? Entonces, ahí es el chip donde tú cambias y tu confianza aumenta un montón claro. a la hora de entrar, de ejecutar esas operaciones. Claro. Totalmente, totalmente, porque ya tienes como algo en lo cual apoyarte y ya no es como tanto de querer adivinar hacia dónde va o de querer acabar en positivo, sino que es como que tú ya tomas el trade y ese ya es el trabajo que tienes que hacer. Lo que Pero pasa después, el mercado se encarga. después nadie lo sabe, Exacto. Sí, nadie lo sabe. Tú solo sabes que eso que has hecho, 6 de cada 10 veces acaba ujú, bien.
Claro. Entonces, claro. Otras cosas que estoy haciendo me está viniendo muy bien y es uno de los consejos que te da el doctor Stenbarger. Ah, buenísimo. Aquí tengo el libro. Muy bueno ese. Lo estoy haciendo ahora mucho y es una cosa que te dice que adoptes el rol del profesor, ¿no? Ujú. Entonces empecé a hacerlo con un amigo mío y la verdad es que se me dio muy bien. Qué Se bueno. nos dio muy bien porque eso me hizo darme cuenta de que cuando estás intentando enseñar a alguien lo que haces, no cometes fallos. Ujú. Bueno, a ver, fallos cometemos todos, pero lo haces todo mucho más con tu metodología. O sea, respetas mucho más tus setas de entrada, tu metodología, y eso me está ayudando ahora mucho. Ahora lo que hago es grabar y retransmitir, hago directos en YouTube. Ah, qué bueno. Entonces, como que y si lo compartes a otras personas, entonces como que ya sabes como que va a ir bien porque otras personas también te van a En ver. directo. Sí, he empezado a hacerlo hace poco. Ok, interesante. Entonces, y es una cosa que me está ayudando también bastante. Qué bueno. Qué bueno. Porque ese pensamiento de, hostia, estoy enseñando a alguien, no lo puedo hacer mal, ¿sabes? Claro, O no puedo hacer cosas que no se deben de hacer, entradas impulsivas, no respetar tu plan de trading, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas y eso ayuda un montón, la verdad. claro, totalmente. Te hace ya ser más consciente de que no tienes que fallar en errores tontos, por así decirlo. Sí. Correcto, Y, correcto. ¿Y cómo fue también para ti las cosas que estuvimos viendo como de, en lugar de estar enfocado quizás tanto en la operativa del resultado al final del día, a tener algo que midiera tu proceso, como tus pensamientos, los patrones de pensamiento que íbamos identificando, el que tú estés midiendo tus emociones, tus áreas de mejora? ¿Cómo crees que eso también impactó en ti? Me acuerdo cuando empezamos a trabajar eso y eso fue también nos trajo buenos resultados el, el anotar en todo momento cómo tú te estás sintiendo. Hmm, claro. Y eso creo que es un ejercicio bastante bueno porque ahí también me ayudó a darme cuenta de mis estado de euforia o estado, ¿sabes? Ujú, En qué estado estaba entrando en el momento de o abrir un trade o de gestionar el trade claro. o de la salida del trade mismo, en toda la gestión desde que entra. Entonces, eso me ayudó mucho a ser consciente de las emociones que estaba teniendo. Ujú, claro. Ese ejercicio me acuerdo que fue muy bueno. Y ahí también hice un step up. Ahí también hice un saltito Hmm, y por hacer ese tipo de ejercicio. claro. Porque muchas veces los traders no somos conscientes de las emociones que nos están entrando. Claro. Simplemente ejecutamos. Es tan fácil ejecutar, darle un botón. Entonces, ese tipo de ejercicio que estuvimos haciendo me ayudó bastante en ese aspecto, de Claro. ser consciente y de darme cuenta de, oye, me estoy poniendo muy nervioso, algo está pasando, ¿sabes? Claro. Sí. Y también me di cuenta de que cuando entraba en ese estado de nerviosismo era porque estaba a punto de ejecutar y de abrir una operación que no cumplía mi plan, que no cumplía mi plan de trading. Hmm, Me di muy cuenta de eso, me di mucho cuenta de eso. ujú. Entonces, estaba y reflexionaba y ya me daba cuenta de, hostia, es que no me da esta confirmación. Claro, o sea, al final te servían estar consciente de tus emociones porque era como una señal que decía, ok, aquí debe estar pasando algo que no debo Estás hacer. haciendo algo mal, sí, Claro, claro. Y también como que me acuerdo que nos ayudaba a identificar mucho, ver diferentes patrones mentales, asociarlos como a ciertas situaciones, como por ejemplo el hecho de que a veces tras pasar alguna cuenta de fondeo o tras pasar algún retiro, era como que al día siguiente, en algunos momentos, veíamos cómo eso también te impactaba al día siguiente al operar.
que a veces, por ejemplo, si llegaste a estar como con mucha euforia, justo el día siguiente, si no se controlaba bien, era como que podías tener días muy negativos en términos como de conducta, ¿lo recuerdas? Y luego fuimos identificando de dónde venía eso, que justo te habían pasado ciertas cosas en tu operativa que impactaron en el día siguiente y lo fuimos trabajando, que al final pudimos identificar bajo qué momentos específicos eran, qué era lo que estabas pensando y los pudimos ir corrigiendo también. Me acuerdo que estuvo bastante bueno eso. Sí, incluso me acuerdo también en los momentos cercanos a los retiros. También. Ujú. Sí, Era como esa sensación de estoy cerca, tengo que llegar al retiro. claro. ¿Y qué pasaba? Te sobreapalancabas, sobreoperabas. Eso me acuerdo que me pasó bastante y también lo corregimos. Claro. Y otra cosa, por ejemplo, que también identificamos, me acuerdo, y que yo creo que es común en varios traders, el tema como del merecimiento y el perfeccionismo. Por ejemplo, en algunos periodos donde habías pasado cuentas e incluso habías logrado retiros, había cierto autosabotaje por la sensación de no merecimiento, porque a lo mejor no habías cumplido exactamente con el plan de trading en algunos momentos, ¿te acuerdas? Y cosas que fuimos trabajando, que vimos que esa era una creencia. eh, Más perjudicial que positiva, porque era como muy perfeccionista al punto de que te llevaba como al autosabotaje en lugar de decir, ok, me salió bien, estoy en positivo, voy a aprovechar que pasé esta cuenta, ¿recuerdas? Sí, sí, me acuerdo de ese retiro, además en concreto que lo estuvimos hablando porque tenía esa sensación como de que no he hecho las cosas bien, no me lo he merecido y estaba, en vez de estar alegre, estaba como, no sé, como triste porque no me sentía merecedor de ese retiro. Era una sensación muy rara, la verdad. Claro, cuando venías como de un proceso donde, no sé, el 90% del proceso lo llevabas haciendo muy bien y por un detalle de que en algunos trades no cumpliste bien, pero te salió positivo, era como, ok, ahora tengo que autodestruirme, por así decirlo, porque no me lo merezco. Y bueno, logramos trabajarlo también y solucionarlo. Y fíjate, ahora me acuerdo de un trader que estuve analizando como en redes sociales, uno de los mejores traders de futuros, y me acordé de esto porque este trader retiró 1 millón de dólares de fondeo siguiendo su plan, así casi siempre, pero cuando el entrevistador le preguntó cómo fue, él dijo, no, y la verdad es que varias veces me salté mi plan, no sé qué, o sea, no cumplí, o sea, ni siquiera traders así como de ese calibre cumplen al 100% su plan. Entonces, el perfeccionismo muchas veces, al ser tan rígido, si uno no lo lleva bien, puede perjudicar bastante. Trader, y si te estás sintiendo identificado con alguno de estos puntos y quieres trabajar tu psicología en más profundidad, te dejo el enlace debajo en la descripción de Psicotrading de Elite. Está claro que hay que ser también a veces un poco flexible. Claro, Flexible sin llegar a romper 100% las reglas que no se pueden romper. claro. Pero sí hay que ser también a veces un poco flexible porque luego tienes esa sensación y que sí, como que Hmm. has logrado lo que buscabas, pero como haciendo trampas, ¿sabes? Claro, Entonces es una sensación ahí un poco sí, agridulce. Sí, total. pero me acuerdo de ese momento, sí. Y a día de hoy, ¿cómo te estás sintiendo al operar en comparativa como en cómo lo estabas haciendo antes? O sea, tu estado anímico y tus procesos mentales. Pues a día de hoy la verdad es que la palabra sería mucho más tranquilo. Hmm, qué bueno, Mucho más tranquilo porque sí que es verdad que respeto mucho más mis setas de entrada, mis zonas y, en fin, todo está mucho más enfocado. claro. No me afectan tanto las pérdidas, como te he dicho antes, ni tampoco tengo tanta euforia en las ganancias. Hmm, En fin, estoy mucho más tranquilo a la hora de operar. qué bueno. Es verdad que las cuentas, como también sabes que en futuros, pues van y vienen, Sí, ¿sabes? 100%. Entonces, pues unas se hace retiro el mes pasado retiré 2.000, luego algunas de esas cuentas se han quemado,
he pasado otras evaluaciones, ahora tengo otras nuevas, en fin. Ujú. Pero he asimilado como que es parte del trabajo. Claro, Antes de quemar una cuenta o dos, a mí me suponía ¿sabes? claro. Era como que me caía al mundo y me, au- no me autoinsultaba, por así decirlo, ¿sabes? Porque decía, es que, ¿qué coño estás haciendo? No sé qué. Pero ahora he entendido que es parte del trabajo. Y nada, bueno, algo más que te gustaría La comentar. gente que vea tus podcasts y tal, si quieres ver luego mis directos Claro, en YouTube, dejamos pues tu enlace si quieres. sí, luego lo podemos dejar. Dale, dale. Están bienvenidos a verlos y si les puedo enseñar algo y pueden aprender algo de mi estrategia y de mi manera de operar, pues bienvenidos. Sí, ya saben, tres, ahí sigan a Rafa ahí en su YouTube, en su canal. Y en Instagram también, ¿no? En Instagram también te... Sí, no comparto tanto ahora, pero sí, en YouTube, Revolutrade, dejaremos el enlace y nada,